Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues les agradecemos una vez más por estar con nosotros en este webinar. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Vamos a tener la presencia de Tony Virados desde Brasil. Me parece que está desde allá. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulos, pues les cedo la plataforma a Tony. Tony, ¿cómo estás? Hola Jessica. Buenos días, buenas tardes. Efectivamente estoy en Brasil, en Sao Paulo, encerrado en mi casa desde hace ya unos cuantos meses. Eh, Excelente, Tony. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues ahora sí que compártenos. vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación de estar hoy aquí una vez más para compartir un poco de las novedades de Canadian Solar. No sé si de todos los participantes que tenemos hoy en el webinar, si ya participaron del último que hicimos hace aproximadamente un mes o un mes y medio. Eh, Os prometí que la próxima vez que hiciéramos un webinar íbamos a traer novedades tecnológicas desde el lado de Canadian Solar y efectivamente ya ha llegado el momento de que empecemos a compartir ya nuevos productos que estamos lanzando en el mercado este año. Para los que ya participasteis en el último webinar, os pido disculpas porque tal vez algunas cosas serán un poco repetitivas, pero espero que todos encontréis esta presentación interesante. Primero de todo, una pequeña presentación más a nivel comercial de Canadian Solar. Para los que no lo saben, Canadian Solar fue fundada en el año 2001 en Canadá, en Ontario. Actualmente tiene más de 13.000 empleados a nivel global, presencia en más de 23 países o territorios y ya hemos entregado más de 40 gigas de módulos hasta la fecha. Canadian Solar es una empresa que cotiza en bolsa desde el año 2006 en Nasdaq y esto exige pues, que Canadian Solar es una empresa que constantemente está siendo auditada y sea evaluada, la confiabilidad financiera de la misma. ¿Vale? Para los que no lo saben, Canadian Solar tiene dos áreas de negocio. Empezó originalmente como un fabricante de módulos fotovoltaicos, pero actualmente, a través de un proceso de diversificación, tenemos dos áreas importantes. Una, continuamos obviamente con el área de fabricación de módulos fotovoltaicos y equipamientos fotovoltaicos. Y por otro lado tenemos el área del Energy Business. Básicamente lo que hacen es desarrollan proyectos de gran escala, megaplantas de varios megas. Digamos que el tamaño mínimo en el que se meten los del Energy Group sería de aproximadamente más de 100 megas de proyecto, es decir, proyectos de muy gran escala. Y esto es muy importante y es un factor diferencial de Canadian Solar, porque esta es una de las claves del éxito de haber tenido bastante éxito a nivel financiero. Como sabéis, muchas empresas del sector fotovoltaico han tenido históricamente problemas de liquidez, problemas de caja, y muchas de ellas, de hecho, han acabado cerrando las puertas. Y por este motivo, Canadian Solar decidió pues, diversificar en este sentido y son dos áreas del mismo sector, obviamente, del sector de energía solar, que se complementan perfectamente. ¿Vale? Básicamente, una parte de la empresa produce los módulos que otra parte de la empresa va a consumir. Y de hecho, como sabéis, el sector de energía solar puede ser bastante dinámico. Hay épocas en las que el precio del módulo está más bajo y esto es un punto súper positivo para nuestros proyectos, ya que estos se vuelven más rentables y más interesantes a nivel financiero. En cambio, cuando el precio del módulo, perdón, está más alto, el lado de módulos se beneficia de esto. Es decir, son dos áreas que se complementan perfectamente. Canadian Solar tiene presencia global con escritorios en más de 16 países, con oficinas en más de 16 países. Las más importantes aquí en América serían obviamente la de Canadá, que es donde tenemos nuestra central administrativa. Después tenemos la oficina de Norteamérica. Desde Norteamérica se
se controla todo lo que es Canadá, Estados Unidos y el Caribe. Tenemos la oficina de Sao Paulo, de Brasil. Desde aquí se controla todo lo que es la región de Latinoamérica. Y también tenemos subsidiaria, como sabéis, en México, en Ciudad de México. Yo, como os decía antes, estoy localizado en Sao Paulo y desde aquí pues intentamos ayudar y dar soporte a todas las regiones. También tenemos la mayor parte de nuestra capacidad de producción está situada en Asia. Principalmente tenemos fábricas en más de 16 países, tenemos más de 16 fábricas situadas en 6 países. Aquí en América tenemos en Canadá y en Brasil. Son fábricas que están operativas, pero con capacidad no muy elevada, porque estas plantas se dedican a suprimir, perdón, se dedican no sé la palabra en portugués, se dedican a fabricar módulos para demandas más específicas. En cambio, las fábricas que tenemos en Asia, principalmente en China, se dedican a producir todo lo que son los módulos que se comercializan en todo el mundo. No solo en Asia, sino también en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, etcétera, etcétera. Y tenemos, como podéis ver en pantalla, todo un proceso de fabricación completamente verticalizado, desde la fabricación de lingotes y obleas en China. Tenemos fábricas también de células fotovoltaicas, principalmente en China y en Tailandia, y tenemos fábricas de módulos pues, en Vietnam, Indonesia, Tailandia y obviamente en China. Y no solo esto, sino que también Canadian Solar fabrica algunos subcomponentes del módulo fotovoltaico, como podrían ser la caja de conexiones o el encapsulante. En total, nuestra capacidad de fabricación es de más de 15 gigas de módulos fotovoltaicos. Y la expectativa es que este número vaya creciendo de forma progresiva a medida que el sector de energía solar fotovoltaica va creciendo. Ya dejamos atrás la parte más comercial. Ya entrando en un asunto más técnico, vamos a hablar de los avances tecnológicos de los módulos fotovoltaicos. Como hemos visto en los últimos 2-3 años, el portfolio actual de módulos fotovoltaicos y el portfolio de módulos que va a llegar próximamente. Hemos añadido un nuevo punto que sería cómo Canadian Solar ayuda a disminuir el LCOD, que es muy importante para la rentabilidad de nuestros proyectos, perdón. Y finalmente acabaremos con mejores prácticas durante la instalación. Intentaremos darle un enfoque más a nivel de plantas industriales. Como os comentaba antes, Canadian Solar es una empresa que fue fundada en el año 2001 en Canadá. En esa época, el mercado de energía solar fotovoltaica era un mercado principalmente europeo, pero muchas de las fábricas o estaban cerrando o se estaban deslocalizando a China. En esa época, nuestro fundador pues, decidió aplicar una estrategia diferente para que fuera una empresa, Canadian Solar fue una empresa fundada ya con la idea de que fuera una empresa que iba a durar durante muchos años en el sector de energía solar. ¿Por qué? Porque cuando compráis un módulo fotovoltaico, estáis comprando un producto que tiene 12 años de garantía de fábrica y 25 o 30 años de garantía de performance. Con lo cual, es súper importante que todo aquello que os vamos a vender tengáis, por un lado, la seguridad de que vamos a ser una empresa sólida que va a funcionar durante muchos años y, por otro lado, que va a ser un producto que va a funcionar bien durante todo ese tiempo. Por este motivo, pues Canadian Solar tomó la decisión estratégica de invertir fuertemente en investigación y desarrollo. Tenemos investigación y desarrollo completamente verticalizado en todo el proceso de producción. Por un lado tenemos investigación y desarrollo de células fotovoltaicas. Como sabéis, una célula fotovoltaica es la unidad mínima generadora de un módulo. Después tenemos investigación y desarrollo de módulos fotovoltaicos, cómo integramos las células fotovoltaicas en un único producto. Y finalmente investigación y desarrollo en sistemas fotovoltaicos. No solo nos limitamos al módulo, sino también cómo vamos a integrar ese módulo a la instalación específica en cuestión. Por ejemplo, tenemos investigación y desarrollo en sistemas off-grid, investigación y desarrollo en sistemas híbridos, investigación y desarrollo
para soluciones con estructuras fijas y de tracker, investigación y desarrollo para sistemas en sistemas de flotación, etcétera, etcétera. Es decir, estamos explorando las diferentes opciones, las diferentes alternativas que tenemos para ejecutar nuestros proyectos solares fotovoltaicos. Y todo esto, como os decía antes, acompañado de una fuerte cultura de testar, analizar y certificar todos los productos que vamos a lanzar al mercado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar seguros de que todo aquello que os vendemos va a ser un producto que va a funcionar y va a funcionar bien durante muchos años. Para que tengáis una idea de hasta qué nivel Canadian Solar se toma en serio las cuestiones de calidad, fuimos el primer fabricante en obtener la ISO TS 16949, que es una ISO de calidad del sector de la automoción, súper exigente, y fuimos básicamente el primer fabricante en obtenerla. ¿Por qué? Porque durante varios años fuimos uno de los proveedores de una marca famosa de coches, de Audi, y fuimos obligados a tener este tipo de certificado. Cuando hablamos de un módulo fotovoltaico, a mí me gusta hacer la comparación entre un módulo y un bocadillo, y un sándwich. ¿Por qué? Porque son muy similares. Básicamente, tenemos un módulo fotovoltaico que se compone de diferentes capas. Por un lado tenemos las capas externas, lo que serían los panes, que sería el vidrio y el backsheet. El backsheet en algunos casos puede ser de plástico o también podría ser de vidrio. Después colocamos el encapsulante, tanto por la parte superior como por la parte inferior. El encapsulante haría la función del queso y en medio del encapsulante colocamos las células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas sería el equivalente al jamón, que es lo que le da más gusto y más consistencia al bocadillo. Una vez tenemos este bocadillo listo, lo pasamos por la laminadora. Posteriormente le colocamos el framing de aluminio junto con la caja de conexiones trasera y tenemos, así de una forma muy resumida, el módulo listo. Como os podéis imaginar, vamos a centrar la mayoría de todos nuestros esfuerzos en la célula fotovoltaica, que al final es lo que nos va a acabar entregando energía, pero obviamente el módulo puede sufrir alteraciones y mejoras en otros aspectos que van a aumentar primero el rendimiento del mismo y segundo las diferentes aplicaciones que podemos utilizar, en las cuales podemos utilizar el módulo fotovoltaico. Así, a nivel de tecnologías de células fotovoltaicas, diferenciamos tres específicamente. Dos son basadas en el silicio cristalino, que serían las poli y las mono. Y finalmente tenemos de una forma mucho más marginal, por decirlo de alguna forma, el filme fino o capa fina, que supone menos del 10% del market share. En relación a las tecnologías de silicio cristalino, poli y mono, en el pasado, en los últimos años, habíamos visto como la tecnología policristalina era completamente predominante sobre la tecnología monocristalina, por diferentes motivos. Una cuestión principalmente de precio. Pero hemos visto en los últimos año y medio, cómo la tecnología de silicio monocristalino ha ido aumentando terreno, ha ido ganando terreno, y yo diría que actualmente estamos en 50% de silicio cristalino, 50% de silicio policristalino y 50% de silicio monocristalino, ¿vale? Y la tendencia es que los módulos monocristalinos continúen ganando terreno respecto al policristalino. Pero yo creo que, esta es opinión personal, yo creo que bajo ninguna circunstancia los policristalinos van a perder relevancia en el mercado de solar fotovoltaica. A nivel Canadian Solar, hemos visto como en los últimos 4 años hemos sufrido bastantes alteraciones y mejoras tecnológicas. En el año 2016 estábamos trabajando con los módulos estándar, que eran módulos básicamente 60 o 72 células, potencia máxima de unos 330 vatios. Ya en el año 2007 empezamos a aplicar la tecnología Half Cell con 5 busbars, lo cual nos dio un boost, una mejora de unos 30 vatios y llegar hasta los 360 vatios por módulo. El año 2018 fue el año de los módulos Haiku Poly, que estos nos permitieron superar la barrera de los 400 vatios con tecnología policristalina. El año pasado fue el año de los Haiku monocristalinos, básicamente similares a los Haiku Poly, pero con tecnología monocristalina, y este va a ser el año de los Haiku 5, que os voy a explicar más adelante. A nivel de células fotovoltaicas, a nivel de las células fotovoltaicas,
Si hablamos de policristalino, podemos ver cómo hemos sufrido 3 alteraciones en cuestión de tecnología. Primero teníamos las células policristalinas básicas, que serían las basadas en aluminio BSF. Implementamos la tecnología PERC a estas células, que serían lo que nosotros llamamos internamente como células P4, y actualmente estamos trabajando con las P4 y con las P5, que son células policristalinas con un proceso de fabricación que es ligeramente diferente al poli estándar, ¿vale? Pero de cualquier forma, Canadian Solar hoy trabaja con células policristalinas 4 y 5. En cambio, a nivel de células monocristalinas, hemos pasado de las mono estándar, que serían las basadas otra vez en el aluminio BSF, a las células monocristalinas PERC. Hoy en día, Canadian Solar trabaja de forma completa con tecnología PERC. Ya no trabajamos con tecnología baseada en el aluminio BSF. Si nos centramos un poco en la fabricación de los módulos fotovoltaicos, perdona, en la fabricación de las células fotovoltaicas, la diferencia entre el polimono ya empieza desde la creación del lingote. Para nosotros producir un lingote, por ejemplo, monocristalino, sumergimos una semilla de silicio en un baño de silicio de alta pureza fundido y a medida que vamos extruyendo, a medida que se va enfriando, vamos extruyendo y rotando ese cristal. El resultado es un lingote cilíndrico monocristalino. En cambio, para producir las células policristalinas necesitamos un lingote policristalino que se fabrica a partir de silicio de alta pureza derretido en una forma y este se solidifica y acaba con la forma que nosotros deseemos. ¿Cuál es la ventaja de las células monocristalinas respecto a las policristalinas? Pues que son más eficientes. La desventaja, pues que normalmente son más caras. ¿Vale? La cuestión del coste a veces es un poco relativo porque también el precio de la célula va a depender mucho del momento del mercado, dependiendo de la demanda. Si existe una demanda muy elevada de monocristalino, el precio de las células va a subir. En cambio, si tenemos disponibilidad de muchas células monocristalinas, es posible que encontremos módulos con células monocristalinas a un precio muy competitivo, casi a nivel de policristalino. Y aquí un pequeño detalle, os he hablado antes de las células policristalinas P5. Estas tienen un proceso de fabricación diferente o un poco diferente respecto a las poliestándar. Básicamente lo que estamos haciendo es, junto con el silicio de alta pureza, vamos a introducir cristales de silicio monocristalino que van a ayudar a que los cristales durante la solidificación se orienten y tengamos como resultado una célula y un lingote mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces, con este proceso medio que híbrido entre poli y mono, tenemos células de muy alta pureza, células de muy alta eficiencia, policristalinas. Y esto diría que casi es una exclusividad de Canadian Solar. No conozco ningún otro fabricante que esté utilizando ese tipo de tecnología. Hemos visto recientemente cómo el mercado de módulos fotovoltaicos ha ido cambiando progresivamente del tamaño de células fotovoltaicas. ¿Vale? Los módulos que estábamos fabricando en el año 2016 utilizaban lo que llamamos las células M2, que son células que tienen 156,75 milímetros de tamaño. Y eran las células que aplicábamos, por ejemplo, los módulos Max Power antiguos o los módulos QMax o QPower o BQ actuales. En el año 2018, cuando empezamos a trabajar con los módulos High-Q policristalinos, introdujimos las células M6, que son células de mayor tamaño. Estas células son de 166 milímetros y actualmente las utilizamos pues, para fabricar los módulos High-Q, High-Q 5 y High-Q 5. Y lo que vamos a ver próximamente es cómo vamos a parar de utilizar las células M2, que son las de menor tamaño, y también vamos a introducir en el próximo portfolio de productos las células M3, que son un poco mayores de tamaño respecto a las M2, con lo cual conseguiremos aumentar la eficiencia de nuestros productos. Y una cosa muy importante es que el crecimiento del tamaño de las células no se va a parar aquí. Ya estamos lanzando próximamente, muy seguramente en el próximo año, módulos que van a utilizar
células M12, que son de 210 milímetros, o incluso células que tienen 180 milímetros de tamaño. Con lo cual, con este tipo de células vamos a conseguir llegar a potencias superiores a los 500 vatios. Si hablamos un poco de la tecnología PERC, para explicarlo de una forma muy resumida, básicamente lo que se trata es de añadir una capa adicional en la célula fotovoltaica, en la parte trasera, que es una película, por decirlo de alguna forma, que está basada en un óxido de aluminio. Este óxido de aluminio lo que hace es aumentar la eficiencia de la célula en aproximadamente un 5%. Se llama un proceso de pasivación y el efecto que tiene es básicamente un efecto de espejo, ¿vale? En una célula estándar, parte de la radiación atraviesa la célula y se pierde por la parte posterior. Con la tecnología PERC, cuando la radiación llega a la parte trasera de la célula y ya pasa una vez, rebota con un efecto de espejo y pasa una segunda vez por la célula fotovoltaica. Con lo cual tenemos un segundo aprovechamiento y conseguimos absorber espectros de luz mayores, ¿vale? Con lo cual, como os decía antes, conseguimos aumentar la eficiencia de una célula fotovoltaica en aproximadamente un 5%. La evolución de las células PERC sería la tecnología PERC Plus. Básicamente es muy similar las dos tecnologías. La principal diferencia es que en una célula PERC estándar, en la parte trasera lo que colocamos es una pasta de aluminio. A ver si os lo consigo aquí enseñar mejor. Esto aquí sería una pasta de aluminio, que es lo que da a la célula fotovoltaica por la parte trasera un aspecto grisáceo. Esta pasta de aluminio lo que hace es crear o facilitar los contactos eléctricos y la recolección de electrones en la parte trasera de la célula, ¿vale? Con lo cual solo tenemos la parte frontal de la célula como una parte activa. En cambio, con los módulos, con las células bifaciales PERC Plus, las células PERC Plus, que serían las células bifaciales, básicamente lo que estamos haciendo es reduciendo la cantidad de aluminio, de pasta de aluminio que colocamos en la parte trasera, con lo cual la célula por la parte de atrás tiene un aspecto más similar a la parte delantera y conseguimos absorber energía por la parte delantera y por la parte trasera. Como os podéis imaginar, esta célula se empezó a utilizar para los módulos bifaciales, pero nos dimos cuenta de que este era un tipo de célula mucho más interesante para los módulos, y en Canadian Solar estamos fabricando todos nuestros módulos, sean módulos bifaciales o módulos monofaciales, con este tipo de células, con células PERC Plus o células bifaciales. Así a título de curiosidad, como os decía hace unos instantes, hemos visto como el mercado de solar está migrando un poco de la tecnología policristalina, que era una tecnología predominante, a una tecnología monocristalina. En Canadian Solar trabajamos con las dos tecnologías, como estábamos hablando hasta ahora, pero podríamos decir que Canadian Solar es especialista, podríamos decir que tiene un PhD en fabricación de células policristalinas. Somos realmente buenos fabricando este tipo de producto, y tanto es así que, por ejemplo, este año, en marzo, Canadian Solar batió un nuevo récord, no es el primero que batimos, en relación a eficiencia de célula. Hemos producido una célula policristalina con eficiencia superior al 23, casi 24%, lo cual es una eficiencia muy elevada para esta tecnología, ¿vale? Muy posiblemente esta es una tecnología que ya empezaremos a aplicar próximamente en nuestros módulos, con lo cual la expectativa es que tengamos módulos policristalinos de muy alta potencia. Una mejora que estamos implementando también principalmente en los nuevos módulos fotovoltaicos es la tecnología HTR. Esta tecnología HTR básicamente es una tecnología para la interconexión de las células fotovoltaicas. Se llama HTR por Heteromorphic Ribbon. Básicamente lo que estamos haciendo es, estamos reduciendo la distancia entre células. En un módulo estándar lo que tenemos son distancias de aproximadamente 2 milímetros, ¿vale? Con esa tecnología lo que conseguimos es reducir esta distancia y hacer que las células tengan una distancia próxima a 0,7 milímetros. Es decir, las células están súper cercas unas de otras, ¿vale? Esta
poca distancia que tenemos en las células fotovoltaicas, primero aumenta la eficiencia de los módulos. ¿Por qué? Porque la eficiencia del módulo es directamente proporcional a la superficie del módulo. Es decir, si tenemos un módulo que pierde mucho espacio entre células, va a ser un producto que va a ser mayor, que va a tener una eficiencia menor. En cambio, si reducimos esta distancia, reducimos la superficie y con lo cual estamos incrementando la eficiencia de nuestro producto. ¿Vale? Y como son módulos con las células tan próximas unas de otras, visualmente es muy similar a la tecnología de Shingo, que serían células que están interconectadas como si fueran tejas de un tejado unas con otras. Por eso esta tecnología también se llama de paving, porque parece que sea un pavimento. La textura o la visual, la estética de este módulo es como si las células estuvieran tocando unas con otras, aunque realmente tengan esta pequeña distancia entre ellas. Como os decía, esta tecnología ya la vamos a empezar a aplicar en los nuevos módulos que vamos a lanzar al mercado. Finalmente tenemos ya alteraciones que le hacemos al módulo fotovoltaico para aumentar su eficiencia. Esta es la tecnología de los módulos Half-Cell. Esta es la tecnología Half-Cell. Hoy en día Canadian Solar solo trabaja con esta tecnología. Los módulos están compuestos por células fotovoltaicas conectadas en serie. En el pasado teníamos 60 o 72 células completas. Teníamos un único circuito. Actualmente tenemos dos subcircuitos de medias células. Con lo cual, cuando teníamos 60 células, ahora tenemos 120. En el pasado teníamos 72, ahora tenemos 144. ¿Vale? Y esto se ha hecho no por una cuestión de capricho, sino por una cuestión de necesidad. Como sabéis, los fabricantes de módulos fotovoltaicos estamos constantemente queriendo aumentar la eficiencia y la potencia de nuestros productos. ¿Vale? Cuando aumentamos la potencia, lo que estamos haciendo es, como sabéis, potencia es tensión por corriente, volts por amperios. Cuando aumentamos la potencia, realmente lo que estamos aumentando son los amperios. Y los amperios están directamente, la corriente está directamente vinculada con el calor que se genera en el módulo fotovoltaico. El calor, como sabéis, es el enemigo número uno de los enemigos principales de los módulos fotovoltaicos, porque a medida que tenemos más calor, el módulo pierde eficiencia. ¿Vale? Y de hecho, si tenemos un módulo que se calienta mucho, vamos a tener podríamos tener problemas de sobrecalentamientos en nuestro módulo. Y esto es una cosa que no deseamos. Entonces, la solución que encontramos los fabricantes fue, en lugar de tener módulos con células completas, hicimos módulos con dos subcircuitos con medias células. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que, como sabéis, la corriente que se genera en un módulo es directamente proporcional a la superficie de la célula. Con lo cual, si teníamos una corriente I, al dividir la célula por la mitad, lo que tenemos es la mitad de I. ¿Vale? Y esta mitad de la corriente lo que hace es reducir las pérdidas por calor en aproximadamente un 75%. Como sabéis, por la ley de Joule, las pérdidas por calor son iguales a la resistencia por la intensidad al cuadrado. Con lo cual, básicamente, si reducimos a 2 la superficie de la célula, estamos reduciendo las pérdidas por efectos Joule en un 75%. Y esa reducción de pérdidas se acaba traduciendo en un aumento de potencia de aproximadamente un 4% respecto a la tecnología estándar. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Además de aumentar la potencia y reducir las pérdidas, que básicamente podemos continuar creciendo y aumentando la potencia de nuestros módulos sin tener riesgos o peligro de producir puntos calientes en el módulo fotovoltaico. Y no solo esto, sino que como también estamos generando menos calor en el módulo, estamos mejorando la temperatura de operación nominal del módulo y esto se acaba traduciendo en una mejora de los coeficientes de temperatura. ¿Vale? En un módulo estándar el coeficiente de temperatura era de aproximadamente el 0.40% y con la tecnología Half-Cell nos estamos yendo a coeficientes de temperatura de 0.38, 0.37%, con lo cual
a medida que el módulo empiece a operar, se va a calentar menos y va a producir más energía, ¿vale? Con lo cual es mucho más, va a producir mucho más energía un módulo de 350 vatios, por ejemplo, con tecnología half cell, que un módulo de la misma potencia con tecnología estándar, ¿vale? Y no solo esto, sino que también, como os comentaba al principio de la presentación, la tercera tecnología de células fotovoltaicas que nos encontramos en el mercado sería las del filme fino. La tecnología de filme fino es una tecnología de menor eficiencia, pero tiene una ventaja respecto a la tecnología cristalina, que es que los coeficientes de temperatura de esta tecnología son más interesantes, son más bajos, ¿vale? Pero con esta mejora tecnológica nos estamos acercando más a los coeficientes de temperatura de la tecnología de filme fino, con lo cual, como os digo, tenemos un módulo de mayor potencia, mayor eficiencia, que produce más energía y que se calienta menos. Otra ventaja es el comportamiento del módulo fotovoltaico con sombras. En un módulo estándar, si sombreamos la parte inferior del módulo, íbamos a perder el 100% del módulo, ¿vale? Aquí yo siempre hago la pausa y explico que un módulo fotovoltaico es como si fuera un circuito hidráulico donde cada célula fotovoltaica es equivalente a un grifo, ¿vale? Ahora nos imaginamos este circuito hidráulico con varios grifos conectados en serie. ¿Qué pasaría si cerramos la llave de paso de uno de estos grifos? Lo dejamos al 50%. Pues que el caudal que circularía por todo el circuito quedaría reducido al 50%. Aunque los grifos o las llaves que estuvieran antes y después estuvieran completamente abiertas. Pues bien, la sombra tiene el mismo efecto. Si nosotros sombreamos una célula fotovoltaica es como si estuviéramos cerrando ese grifo, con lo cual todo el módulo fotovoltaico va a quedar limitado a esa célula específica. ¿Qué pasa? Con los módulos half cell, como tenemos dos subcircuitos, si nosotros sombreamos la parte inferior del módulo, vamos a afectar solo la mitad del módulo. El otro 50% del módulo va a continuar operativo. Y aquí tres ventajas más. Básicamente, la tecnología de half cell es una tecnología más confiable por los siguientes motivos. Primero, porque reduce el riesgo de microcracks. Al tener una célula con la mitad del tamaño, estamos reduciendo el riesgo de microcrack al 50%. Si se rompe una célula, no se rompe toda, sino que se rompe la mitad. Después, los módulos half cell, lo que tienen, en lugar de una única caja de conexiones, son 3 mini cajas de conexiones, como podemos ver aquí. ¿Qué es la caja de conexiones? La J-Box. Tiene dos motivos, tiene dos finalidades principales. Primera, la caja de conexiones donde tenemos los polos, ¿vale? Los polos de conexión, los cables, el positivo y el negativo. Y internamente tenemos 3 diodos de bypass. Los diodos de bypass son elementos de protección del módulo que principalmente actúan cuando tenemos sombras o problemas en algunas células de nuestro módulo, ¿vale? Entonces crean ese circuito de bypass para que el módulo no se damnifique. ¿Qué pasa? Que los diodos de bypass estén actuando o no estén actuando, están constantemente produciendo calor, ¿vale? Este calor se tiene que disipar de alguna forma. En el pasado teníamos los 3 diodos juntos, con lo cual eran 3 elementos que se calentaban juntos y esto dificultaba que el calor se dispersase, ¿vale? Mucho calor en los diodos de bypass puede llevar a que los diodos fallen, ¿vale? Para que tengáis una idea, desde que trabajo en Canadian Solar, hace ya aproximadamente 4 años, de los pocos casos que recibimos de garantía, muchos están relacionados con problemas en los diodos, ¿vale? Entonces es bueno que con los módulos half cell estamos separando cada uno de estos diodos. ¿Por qué? Porque al estar separados consiguen disipar esa temperatura de una forma mucho más eficiente. Con lo cual, el riesgo de que den problemas disminuye. Y finalmente, estamos hablando de módulos más confiables. ¿Por qué? Porque en lugar de tener un único circuito, tenemos 2 subcircuitos. Con lo cual, si tenemos algún problema en uno de los circuitos, el otro continúa funcionando normalmente. Y con esto acabaríamos la primera parte, que sería la relacionada con las novedades tecnológicas de los módulos Canadian Solar. Vamos a ver cómo todas estas tecnologías que hemos estado hablando ahora se acaban traduciendo a nuestro portfolio de productos. Primero tenemos los módulos Q-Power, tecnología half cell. Estos serían los módulos equivalentes a los de 60 células, pero con 120 medias células.
Para ser muy honestos con vosotros, este módulo está cada vez menos valorizado, ¿vale? Estamos viendo cómo el mercado está migrando de los módulos de 60 células o de 120 medias células a módulos de 72 o 144 células, ¿vale? Este módulo, perdón, tiene un tamaño de 1,6 por un metro, es decir, es un módulo que es muy cómodo y muy manejable para aplicaciones residenciales o para aplicaciones en cubierta, pero vemos que esto ya no es un factor clave en los proyectos fotovoltaicos y los clientes están prefiriendo irse a módulos de mayor tamaño, ¿vale? Pero para que lo sepáis, es un producto que tenemos disponible con células de tecnología mono y poliper, Hub-Cell, como os decía antes, tenemos tensiones de 1000 o 1500 voltios, garantía de fábrica de 12 años y garantía de performance de 2% de degradación máxima en el primer año y de 0,55 del segundo año al año 25 por año, ¿vale? Es decir, una garantía de performance mucho más agresiva de lo que era en el pasado. Y las potencias, pues se van en tecnología poli, pues se van en torno a los 290 a 310 vatios y para tecnología monoper entre 310, 315 y 330, 335. Así, a título de curiosidad, para que tengáis una noción de cómo ha evolucionado la tecnología solar fotovoltaica, cuando yo entré en Canadian Solar, el módulo más eficiente que teníamos era el módulo de 72 células, 2 por 1 de tamaño, y tenía una potencia de 315, 320 vatios, ¿vale? Y era un módulo pues, que pesaba 22 kilos, en fin, más grande y más pesado. 4 años después estamos ya fabricando módulos de tamaño inferior, pero que ya tienen la misma potencia. Con lo cual, esto nos da una idea de cómo ha ido evolucionando la tecnología en estos últimos años. Después tenemos el módulo que sería el hermano mayor del módulo Q-Power, que sería el Qmax, perdón. Este sería el módulo equivalente a 72 células o 144 medias células, ¿vale? Tiene un tamaño de 2 por 1 metro aproximadamente y pesa pues entre 22 y 23 kilos, ¿vale? Este es un producto que en el año 2018-2019 pues tuvo una muy alta demanda porque eran los modos más eficientes del momento. En tecnología policristalina teníamos potencias entre 360 y 370 vatios y en tecnología monocristalina tenemos potencias entre 380 y 395 vatios. Un apunte, un detalle. Hablo de tecnología monocristalina y policristalina por una cuestión de que es más fácil, pero os recuerdo a todos que Canadian Solar solo trabaja con tecnología PERC, es decir, son módulos PolyPERC y MonoPERC. Un elemento diferencial de este módulo es la presencia del backbar. Como os decía antes, este módulo tiene 2 metros por 1 metro de tamaño, es decir, son 2 metros cuadrados de módulo que van a estar expuestos permanentemente a la intemperie, es decir, van a sufrir las cargas del viento, van a sufrir las cargas de la lluvia, en el caso de que haya nieve también van a sufrir las cargas de la nieve. En fin, es un módulo que va a sufrir mucho durante su vida útil. Es por esto que es importante que el módulo aguante bien mecánicamente. Nuestros competidores tienen la estrategia de, para este tipo de módulos, aumentar la espesura del vidrio, ¿vale? Este tipo de módulos pues, utilizan vidrios de 3.2 milímetros y nosotros, perdón, 3.2 milímetros y nuestros competidores utilizan 4 milímetros. Ellos aumentan la resistencia mecánica del módulo, básicamente aumentando la espesura del vidrio. Nosotros no creemos que esta sea la decisión adecuada. ¿Por qué? Porque sabemos que el vidrio no es el elemento más resistente del mundo, con lo cual nuestra opción, nuestra alternativa es añadir una barra metálica de aluminio, perdón, una barra de aluminio en la parte trasera del módulo, en la mitad, que lo que hace es separar el módulo en 2 áreas de 1 metro cuadrado cada uno, con lo cual conseguimos aumentar la resistencia mecánica del módulo de una forma bastante considerable. De hecho, esta solución de Canadian Solar de mejorar la resistencia mecánica con esa barra de aluminio que colocamos en la parte trasera
ha sido una solución bastante elogiada porque, de hecho, o sea, en la práctica sí que aumenta de forma significativa la resistencia mecánica del módulo, por lo cual esta es una cosa muy positiva de nuestros módulos fotovoltaicos. Después tenemos ya el hermano mayor. Este es el módulo que yo diría que ha sido el campeón del 2019, ¿vale? Desde que se lanzó, 2018-2019. Hemos visto cómo existía mucha demanda por este tipo de producto. ¿Por qué? Porque primero era un módulo de un precio súper competitivo en tecnología policristalina y de potencia muy elevada. Es decir, este módulo ya supera los 400 vatios de potencia, está actualmente entre 400 y 435. Este módulo, como os decía antes, utiliza las células que son de un tamaño un poco mayor, que serían las células de 166 milímetros. Y por este motivo, el tamaño también es un poco mayor. Es decir, si antes teníamos un 2x1, ahora tenemos un 2,1 por 1,05. ¿Vale? Y esto también acaba aumentando un poco el peso del producto. ¿Vale? Obviamente, como es un producto de mayor tamaño, también tenemos el backbar. Son hechos con células Polyper, como os decía antes. Son módulos half cell. Y ese tipo de módulo ya integra también la tecnología de multibusbar, ¿vale? Multibusbar o los busbar son los filamentos que interconectan eléctricamente las células. En el pasado, los productos estándar utilizaban 5 busbars, nosotros ya estamos migrando a multibusbar, que es más eficiente, ¿vale? Producto de 12 años de garantía, de fábrica, o 25 años de garantía de performance, siendo 2% el primer año de duración máxima o 0,55 del segundo año al año 25 por año. Como os decía, este es un módulo que ha tenido mucha demanda y fuimos los primeros en el mercado en lanzarlo. Y el año pasado lanzamos el hermano de este módulo, que sería el hermano en monoPERC, ¿vale? Es exactamente la misma configuración, el mismo tamaño, el mismo módulo que el anterior, perdón, pero con las células fotovoltaicas monoPERC, que ya superan los 435 vatios de potencia y llegan hasta los 450 vatios de potencia, ¿vale? Este fue el módulo otra vez más eficiente de mayor potencia del año pasado. La tendencia, como os decía antes, es que los módulos que están lanzando ahora tengan todos este tipo de células de 166 milímetros o incluso superiores, ¿vale? Y aquí ya aprovecho para presentaros los módulos Haiku 5, que serían la evolución de los módulos Haiku, ¿vale? Básicamente la principal diferencia entre este módulo y el anterior es que en este caso estamos aumentando 2 filas de células por la parte posterior e inferior del módulo, con lo cual antes teníamos 144 medias células, ahora tenemos 156 medias células. El resultado es un módulo un poco más alto, pero con la misma anchura que el módulo anterior y por lo tanto también con un peso un poco superior. Pero esto ya nos permite llegar a potencias de entre 440 y 480 vatios con tecnología policristalina y de 475 a 495 con la tecnología monoPERC. Un detalle importante. ¿Os acordáis que hace unos instantes os comentaba la tecnología HTR, que dejaba que la distancia entre las células fuera muy pequeña? Pues bien, este módulo ya integra este tipo de solución junto con los multibusbars. Como podéis ver en la imagen, la distancia entre células es muy pequeña, ¿vale? Entonces, esto lo que acaba haciendo es aumentar la eficiencia del producto. Y tenemos la versión, esta era la versión monofacial, y pasamos a la versión bifacial. Básicamente es la misma configuración de células, pero en un módulo que es vidrio-vidrio. Como es un módulo que tiene vidrio-vidrio, el vidrio es más pesado que el backsheet de plástico, con lo cual también tenemos un peso superior. ¿Vale? Como os decía, lo que estamos haciendo es aumentar 2 filas en el módulo. Estamos teniendo 156 medias células. Esto acaba traduciéndose a un módulo que tiene 2,2 metros de altura o 2,26 metros de altura. Es un módulo bastante alto
pero que va a facilitar la transición de este tipo de tecnología porque es muy similar, muy semejante a los módulos que estábamos comercializando hasta ahora. Y este tipo de módulo va a ser aplicable, también instalable en los sistemas actuales de tracker y estructura, ¿vale? En los módulos que vamos a lanzar próximamente, seguramente a finales de este año o principios del año que viene, los tamaños de módulo van a cambiar más, de una forma más significativa, con lo cual la integración de estos nuevos módulos con los sistemas de estructuras y trackers, etcétera, etcétera, va a ser más compleja. Hablando ya a nivel un poco más de aplicación industrial, yo diría que los módulos Haiku van a ser tendencia, ¿vale? Los más aplicables, perdón, por una cuestión de tamaño, y también los módulos QMAX, ¿vale? QMAX y Haiku van a ser las opciones elegidas para aplicaciones industriales sobre cubierta. ¿Por qué? Porque normalmente los proyectos industriales, la cubierta suele ser bastante extensa y no suelen haber limitaciones a nivel de tamaño, ¿vale? Entonces, donde el tamaño no es un problema tan importante, vamos a irnos a intentar trabajar con módulos de la mayor potencia posible. Y con esto acabaría el bloque de portfolio de módulos de Canadian Solar. No os lo he dicho al principio, pero si tenéis alguna duda en relación a asuntos que van saliendo durante la presentación, os invito a que los dejéis escritos en el chat, porque al final de la presentación vamos a hacer un turno de preguntas y vamos a intentar responder las dudas que tengáis. Así que os invito a participar a todos por el chat. Entrando ya en el tercer bloque de la presentación, vamos a hablar un poco del LCOE. El LCOE es el Levelized Cost of Energy. Este es un parámetro que es muy popular en el sector de energía, no solo en el sector de fotovoltaica. Básicamente lo que nos da es una noción de cuál es el precio de energía que se va a producir con ese proyecto en específico durante toda su vida útil, ¿vale? Con lo cual, nuestra meta es minimizar o que el LCOE sea lo más bajo posible, ¿vale? Y ahora, en esta sección, os voy a explicar cómo Canadian Solar nos esforzamos a que el LCOE que obtenéis en vuestros proyectos sea lo más bajo posible, ¿vale? La forma de calcularlo es relativamente fácil. Se asemeja bastante a una fórmula financiera. Por un lado tenemos en la parte superior las inversiones que tenemos que hacer en nuestro sistema, ¿vale? Coste de capital, cuánto tenemos que invertir en el primer año, los costes de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Y debajo vamos a indicar la energía que va a producir nuestro sistema. Es decir, para disminuir el LCOE, vamos a querer primero que nuestra inversión y nuestros costes de mantenimiento sean lo más bajos posibles. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué podemos hacer para que la energía producida por nuestro sistema sea lo más alta posible? ¿Vale? Entonces, en estos tres campos es donde Canadian Solar va a centrar sus esfuerzos. Primero, vamos a intentar entregar más energía, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Pues realmente produciendo, fabricando y entregando un producto de muy alta calidad, ¿vale? Y esto no es una cosa que en Canadian Solar decimos, que obviamente lo decimos, pero todo esto está respaldado primero por laboratorios externos a Canadian Solar y también por instituciones externas a Canadian Solar. Por ejemplo, una de estas instituciones es la institución Go Solar de California, que es un instituto que regula y orienta para los proyectos de fotovoltaica en el estado de California, y ellos han desarrollado un ranking o una clasificación de módulos basados en la clasificación del PTC. El PTC son condiciones de ensayo que son más similares a las condiciones reales de operación del módulo fotovoltaico. Como sabéis,
cuando nosotros definimos la potencia de un módulo, lo hacemos en condiciones STC o en condiciones NMOT. ¿Vale? Estas dos condiciones pues suelen ser condiciones que no son súper realistas. Lo que ha hecho este Instituto Gold Solar, es básicamente crear unas nuevas condiciones de radiación, de temperatura, de altura de instalación, de viento, etcétera, etcétera, para intentar simular al máximo posible estas condiciones de operación real, ¿vale? Y las conclusiones que han sacado es que los módulos de Canadian Solar, en comparación con los productos Tier 1, siempre estamos por delante. Es decir, nuestros módulos son los que se asemejan o los que trabajan mejor y producen más energía en comparación a los otros. Por lo cual, vendemos un producto que entrega más energía. Y no solo esto, sino que también, como os decíamos al principio, Canadian Solar tiene todo el proceso de fabricación integrado, ¿cierto? Y con lo cual, pues, controlamos tanto la fabricación de lingotes y de obleas, como la fabricación de células, como la fabricación de células fotovoltaicas. Eso nos acaba permitiendo que tengamos un control integral de todo aquello que estamos produciendo. Y además somos, como os decía antes, somos expertos en la fabricación de estos componentes y esto permite que, por ejemplo, la degradación de nuestros productos en comparación con el estándar del mercado, perdón, de la industria, en términos de degradación, nuestra degradación sea inferior. Y como os decía antes, esto no es algo que nosotros digamos, o es una cosa que nosotros decimos, pero que también que respaldamos con informes de laboratorio que demuestran esto que estamos diciendo. ¿Vale? Esto es súper importante porque al final esto va a acabar haciendo que nuestro sistema fotovoltaico entregue más energía. Y esto quiero hacer un matiz y un detalle súper importante. Muchas veces en el sector pecamos y hablamos mucho del coste de la inversión y el precio por vatio pico, ¿vale? Estamos vendiendo muchas veces de una forma equivocada potencia. Nosotros lo que tenemos que intentar siempre es vender energía, porque al final la energía es lo que va a determinar el retorno financiero de nuestra inversión. Con lo cual tenemos que cambiar este discurso de vender potencia a un discurso de vender energía. ¿Y cómo Canadian Solar? Pues por lo que os acabo de comentar ahora, consigue entregar más energía que sus competidores. La segunda parte que utilizamos para atacar y reducir el coste del LCOE es pues, reduciendo los costes de inversión y los costes de operación y mantenimiento. Así explicado de una forma muy resumida y muy simple, cuando aumentamos la potencia de nuestros módulos fotovoltaicos, estamos teniendo una serie de ahorros en todo el coste del BOS. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos una planta de 100 megas con módulos de 400 vatios o tenemos una planta de 100 megas con módulos de 500 vatios, vamos a ahorrar en costes de instalación. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar instalar menos módulos. ¿Vale? En pantalla lo que tenemos es la simulación de un proyecto de 27 megas en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. ¿Vale? Hicimos una estimativa, una comparación entre un proyecto que utilizaba módulos de 400 vatios half cell, monocristalino, y un módulo, el módulo Canadian Solar Haiku 5, de 485 vatios de potencia, ¿vale? Hicimos una comparación entre este proyecto, entre los dos proyectos, con las dos tecnologías. La conclusión es que reducimos el coste del BOS en un 4,8%, ¿vale? ¿Dónde reducimos este BOS? Pues primero en el coste de instalación de los módulos. ¿Por qué? Porque instalamos menos módulos. Disminuimos un 10,4% el coste de la estructura de montaje, ¿vale? Del montaje de la estructura. Es decir, como tenemos módulos de mayor potencia, necesitamos menos trackers. Con lo cual, como tenemos menos trackers, tenemos menos coste de mano de obra para instalarlos. Tenemos, obviamente, menos trackers que instalar, con lo cual nos ahorramos también en la estructura. Tenemos también menos conveyance box y menos cableados. ¿Por qué? Porque nuestros módulos entregan ya más potencia. Y estimamos que en aproximadamente un 3,8% reducimos los costes generales del proyecto. Y esto se acaba traduciendo en un ahorro del 4,8%. Aquí quiero hacer un matiz muy importante, o que vale la pena resaltar. Esta es una instalación en Estados Unidos, en California. El porcentaje de ahorro de cada uno de estos ítems sería un porcentaje que sería extrapolable por ejemplo, a México,
pero el impacto que estos ahorros va a tener en el BOS va a ser diferente. ¿Por qué? Porque muchos de estos ahorros dependen también del coste de la mano de obra, ¿vale? No es lo mismo el coste de la mano de obra en California que el coste de la mano de obra en México, en Brasil o en Europa, ¿vale? Con lo cual, esto es una cosa que se debe ir corrigiendo y se debe estar analizando caso a caso, proyecto a proyecto. En definitiva, en este caso de estudio que hicimos en el proyecto de California, lo que acabamos viendo es que el coste del LCOE, utilizando los modos de Canadian Solar, se acaba reduciendo en aproximadamente 3,8%. ¿Vale? Con lo cual, como os decía antes, el precio de la energía de los sistemas de los sistemas construidos con los modos de Canadian Solar consiguen entregar una energía a un coste más bajo. Esto es súper importante porque, una vez más, os recuerdo que nosotros queremos vender energía y no queremos vender potencia. Y entrando ya en el último bloque de la presentación, espero que estéis todos acompañándome. Vamos a hablar de una serie de consejos, tips, para la ejecución de proyectos fotovoltaicos, ¿vale? Tenemos que considerar que un proyecto fotovoltaico se acaba, de hecho no se acaba, porque continúa también con la operación y mantenimiento del mismo, pero tenemos que tener en cuenta todas las fases y etapas del proyecto. Tenemos, obviamente, la parte de ingeniería, la parte de proyecto, pero luego tenemos la parte de cómo esto se va a ejecutar, ¿vale? Y tenemos varias fases. Tenemos cómo se va a descargar el producto, cómo se va a almacenar, cómo se va a desembalar, cómo se va a transportar internamente y cómo se va a instalar. Y finalmente, cómo el sistema debería ser mantenido y operado. Quería daros aquí dos consejos. El primero es que visitéis el site de Canadian Solar. En este site podréis consultar los manuales de instalación y un montón de información relativa a nuestros productos, que es súper útil para el correcto desarrollo y ejecución de los proyectos. Y en caso que tengáis dudas o cualquier cosa que no os haya quedado clara, podéis entrar en contacto por email en la dirección service.latam@canadiansolar.com. Entrando ya más en materia, cuando vamos a recibir nuestros proyectos en site, por ejemplo, en un proyecto industrial, es muy posible, por ejemplo, si tenemos un proyecto de 500 megas, es muy posible que, perdón, 500 megas, no, 500 kilovatios, vamos a tener, por ejemplo, pues aproximadamente unos 40 pallets, ¿vale? ¿Cómo vamos a descargar estos 40 pallets de los camiones? Pues es muy importante que estemos listos para recibir el producto en campo con el equipamiento adecuado. En este caso, es muy popular utilizar una carretilla elevadora que consigue hacer la descarga de los pallets de los camiones, ¿vale? Otra opción es utilizar una grúa, ¿vale? Si utilizamos la carretilla, importante colocar aquí un amortiguador de impactos, y si utilizamos una grúa, importante colocar este espaciador, ¿vale? ¿Por qué? Porque con este espaciador evitaremos que las cajas sean sometidas a presión, ¿vale? Entonces, súper importante que utilicemos esto. Y si estamos trabajando, por ejemplo, en proyectos industriales, si es un proyecto en cubierta, vamos a necesitar subir estos pallets o los muros por separados a la parte alta del edificio, con lo cual vamos a necesitar o una grúa o una carretilla, una plataforma de tijera, no sé cómo se llama en México, que va a permitir, pues, subir los módulos de una forma segura a la parte superior del edificio. Entonces, es importante que tengamos los equipos adecuados para hacer esto. En relación al almacenamiento, el objetivo de lo que os voy a decir a continuación es, básicamente, son dos objetivos. Primero, evitar que los módulos puedan recibir golpes, ¿vale? Y segundo, que los módulos puedan evitar entrar con humedades y que esta humedad entre en el conector. ¿Por qué? Porque una humedad en el conector puede acabar deteriorando, oxidando el contacto metálico interno
y este contacto metálico interno oxidado puede acabar generando un punto caliente. ¿Vale? Entonces, esto es algo que necesitamos evitar. Entonces, es importante. Si vamos a dejar los módulos almacenados por mucho tiempo, preferiblemente lo vamos a hacer en un lugar que esté protegido, en un lugar plano, 2 pallets como máximo apilados. Evitemos instalar o dejar los módulos a la intemperie. Es posible dejar los módulos a la intemperie, pero por tiempo determinado, ¿vale? Y si los vamos a dejar en la intemperie, intentemos evitar que se dejen en lugares que pueden estar o que se pueden inundar. Y súper recomendable, pues, que los protejamos con una lona, una protección de plástico que los impermeabilice. ¿Por qué? Porque si van a estar bajo la lluvia, esta lluvia, los pallets están hechos, las cajas están hechas de cartón, el cartón se va a deshacer y esto va a hacer que el módulo, perdón, que los pallets no aguanten el peso normal. Con lo cual, importante que protejamos los módulos contra la lluvia. Cuando llevamos los módulos al local, es importante hacerlo de una forma que quede bien organizada y que facilite que estos pallets van a ser manipulados de forma cómoda, ¿vale? Una vez más, es importante resaltar que los módulos no pueden dejarse en el exterior durante grandes periodos de tiempo, porque esto puede suponer problemas de garantía en el medio y largo plazo. Aquí en la imagen de la izquierda tenéis un sistema donde los pallets ya están organizados y listos para la instalación, una superficie completamente plano, al contrario que el pallet que está a la derecha. Este pallet que tenemos a la derecha, por ejemplo, está en buen estado, ¿vale? Pero imaginemos que sufrimos varios días de lluvia, ¿vale? Esta caja de cartón se va a deshacer y los módulos pues podrían acabar en el suelo, ¿vale? Y estos golpes que recibiría el módulo acabarían comprometiendo su vida útil. Aquí, una imagen más, en una perspectiva más global, podemos ver cómo en este proyecto se han organizado los pallets de una forma mucho más organizada para facilitar la instalación. Cosas que tenemos que evitar, pues esto, que el pallet se moje, que las cajas se deshagan o que los pallets se acaben apilando de esta forma. ¿Por qué? Porque esto va a acabar produciendo problemas de garantía, módulos que se caen, módulos que se rompen, módulos que tienen microcensuras y son cosas que queremos evitar. Lo mismo, evitar este tipo de soluciones, evitar módulos que se colocan en zonas que se pueden inundar. Hablando más del desembalaje de los módulos, deciros que la solución de Canadian Solar es una solución que está completamente optimizada, ha sido elogiada por varios laboratorios y entidades certificadoras, porque es una solución que está realmente estudiada y que facilita las labores de manipulación de los módulos fotovoltaicos. El primer paso va a ser retirar estas cinchas, después vamos a retirar la tapa superior y la cincha que queda descubierta. Una vez tengamos ya la cincha, si ya tengamos la caja sin tapa y sin cincha, podremos doblar el lateral del módulo, ¿vale? Perdón, el lateral de la caja, y esto nos dejará espacio libre para que consigamos retirar los módulos uno a uno, ¿vale? Todos los módulos vienen con las esquineras y con esta cinta que los mantiene sujetos, con lo cual, a medida que vamos retirando un módulo, la cinta mantiene unidos el resto de los módulos. Yo me acuerdo cuando estaba en la parte de instalación de proyectos fotovoltaicos, era muy común que iba retirando los módulos de la caja y en un momento determinado, pues los módulos empezaban a caerse porque no tenían estabilidad. Pues bien, con esta cinta lo que estamos haciendo es aumentar la estabilidad de los módulos dentro de la caja, y esto evita pues, que tengamos problemas de roturas, problemas de microcracks, etcétera, etcétera. Si vamos a dejar los módulos fuera de la caja, mejor dejarlos apilados como en la imagen de la izquierda, ¿vale? Evitemos dejarlos en zonas otra vez que se pueden inundar, dejarlos de esta forma, porque de esta forma los módulos van recibiendo impactos y los impactos se acaban traduciendo en microfisuras. Las microfisuras acaban afectando la vida útil del producto y bajando su eficiencia. Cuando nos vayamos a transportar los módulos, pues siempre con 2 personas, ¿vale? Para ayudar a la manipulación. Es importante esto, ¿vale? Y aquí vuelvo un poco al tema del principio,
cuando estamos, por ejemplo, en proyectos industriales, es súper importante que tengamos un sistema eficiente y un sistema cómodo para subir los módulos del punto A al punto B sin que estos módulos reciban impactos o presiones. ¿Por qué? Porque los impactos o presiones se acaban traduciendo en módulos rotos o módulos con microcesuras. No podemos llevar los módulos con una única persona, colocando el módulo sobre la cabeza, colocando el módulo sobre la espalda y mucho menos lo que hace este señor de aquí a la derecha. Y yo siempre lo digo, quiero pensar que nunca nadie hizo esto, pero por si acaso no está de más. Los módulos de Canadian Solar pueden usarse de diferentes formas, ¿vale? Podemos hacerlo con abrazaderas, ¿vale? Con una solución de abrazaderas, o podemos hacerlo con un sistema de atornillado. Sea la opción A o la opción B, en base a mi experiencia personal, las abrazaderas son la solución más utilizada cuando estamos hablando de proyectos sobre cubierta, ¿vale? Si tenemos un proyecto sobre cubierta, será mucho más común, mucho más habitual, por una cuestión de facilidad de la instalación, trabajar con abrazaderas, con clamps, que no con tornillos, por una cuestión de que para la abrazadera tenemos el acceso a la misma y el aprieto por la parte superior. Es importante, y esas informaciones están en el manual de instalación, que trabajemos con abrazaderas con tamaños mínimos, ¿vale? Y súper importante que trabajemos con estructuras de fabricantes del sector fotovoltaico que nos den cierta garantía de que esa estructura va a aguantar durante muchos años y va a aguantar bien, ¿vale? Cuando estamos, por ejemplo, desarrollando proyectos sobre cubiertas industriales, por ejemplo, hemos visto muchas soluciones de estructura pues que son soluciones caseras y que muchas veces, incluso trabajando con soluciones de fabricantes del sector, pues para ahorrarse costes de material, la distancia que se deja entre el módulo y la cubierta es muy baja, ¿vale? Los módulos, como os decíamos antes, cuando operan, van calentándose, ¿vale? Este calor pues acaba afectando la vida útil, no la vida útil, sino acaba afectando la performance del módulo y esto hace que nuestros sistemas sean menos eficientes. Es decir, si el módulo por la parte trasera no consigue ventilar de forma adecuada, ¿vale? El módulo se va a calentar y la eficiencia del sistema va a caer, ¿vale? Con lo cual, nuestra orientación es que la distancia mínima entre el módulo y la cubierta sea de 10 centímetros. ¿Para qué? Para facilitar esta ventilación. Y esto es importante porque, como os decía antes, en muchos proyectos industriales sobre cubierta vemos soluciones de estructura o de racking que economizan mucho material, pero que disminuyen de forma considerable la diferencia de altura entre el módulo y la cubierta. Y esto al final se va a acabar traduciendo pues, en un sistema con un rendimiento inferior. Aquí, cuando trabajamos con atornillados, sería una solución más para sistemas de suelo, ya sea estructura fija o sea estructura de tracker. ¿Por qué? Porque es más fácil manipularlo por la parte trasera. Lo que aquí es importante es que mantengamos el apriete, el torque adecuado para cada tipo de tornillo, ¿vale? Esto nos va a garantizar que en caso de fuertes vientos, pues el módulo nos salga volando. En la hora de la instalación, y esto es súper importante, aquí vemos en la imagen, por ejemplo, un sistema de suelo, pero este tipo de circunstancias nos lo podemos encontrar también en cubiertas, ¿vale? Es importante que instalemos los módulos de arriba a abajo y no de abajo a arriba. ¿Por qué? Porque si hacemos de abajo a arriba, muy posiblemente vamos a acabar trabajando sobre los módulos. Y nosotros no podemos trabajar sobre los módulos porque si hiciésemos, estaríamos aplicando una presión excesiva sobre el módulo y esto se acabaría traduciendo en microfisuras, ¿vale? Por lo cual, siempre es recomendable hacerlo de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Y yo os daría un consejo, ¿vale? Para los proyectos industriales que se hacen en cubierta, sería interesante que cada 2 o 3 filas se dejara un pequeño espacio respecto al siguiente grupo de módulos. ¿Por qué? Porque este pequeño espacio entre módulos, en el caso que se tenga que hacer algún mantenimiento o se tenga que hacer la limpieza de los módulos, esa distancia, esa diferencia entre filas de módulos va a permitir que consigamos acceder a los módulos, primero, sin tener que caminar sobre ellos y segundo,
que no necesitemos desinstalar un montón de módulos para llegar en el módulo que está más lejano. Por lo cual, si en la parte del diseño dejamos ese espacio entre filas, cada 2 o 3 filas dejamos un espacio, esto nos va a facilitar mucho en la operación y mantenimiento del sistema. Importante que nos ayudemos con reglas y guías para dejar todo el sistema completamente alineado. Necesitamos o tenemos que estar atentos durante la instalación a no dar golpes, a no rayar los módulos con herramientas, con el casco, con la cabeza, con lo que sea, sobre el módulo, porque esto va a acabar afectando y va a acabar produciendo microfisuras. Y como decíamos antes, esto es algo que no deseamos. Importante evitar que los cables del módulo queden en contacto bajo presión de la estructura, ¿vale? Tienen que estar libres, perdón, no tienen que estar libres, tienen que estar sujetos, pero no tienen que estar bajo la presión del módulo en las estructuras, ¿vale? Esto, cuando estamos hablando de estructura fija, cuando estamos hablando de estructura de tracker, que es una estructura móvil, es importante que el módulo y los cables no estén en contacto o no tengan el riesgo de estar en contacto con zonas móviles del módulo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este movimiento puede acabar produciendo desgaste de material, puede acabar produciendo desgaste de aislamiento del módulo y esto puede acabar produciendo un accidente eléctrico. Y, como podéis imaginar, esto es algo que necesitamos evitar. Nuestra indicación es que hasta el momento de la puesta en marcha y el comisionamiento del sistema, los módulos estén desconectados. Es decir, lo último que vamos a hacer es conectar los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conectamos los módulos fotovoltaicos, básicamente ya estamos energizando el sistema. Y no solo esto, sino que cuando nosotros conectamos los módulos en serie, estamos aumentando la tensión del sistema. Podemos tener sistemas de 1000, de 1500 voltios, y esto es una tensión bastante elevada, con lo cual el riesgo de tener un accidente eléctrico es elevado. Por lo cual nuestra orientación es evitar conectar los módulos hasta el momento de la puesta en marcha. Y importante que dejemos los conectores protegidos mientras desconectados, o sea, durante ese tiempo que estén desconectados, los dejemos protegidos para, otra vez, evitar que entren humedades y que se pueda oxidar el conector, la parte interna del conector. Importante que los módulos, que los cables estén fijos, ¿vale? Estén sujetos a la estructura, pero que sean accesibles, preferiblemente que se coloque una cincha, no sé cómo se dice ahora en español, un forcagatos, que dicen en Brasil, que sería esta cinta de plástico que deja todo bien sujeto, ¿vale? Muy importante, pues, ayudarse de esto para que quede el sistema bien sujeto. Los cables bien sujetos y evitemos que, por ejemplo, cuando están haciendo labores de mantenimiento o incluso que pase algún animal por debajo, que pueda estirar, arrastrar, romper algún cable y esto acaba produciendo algún tipo de accidente eléctrico. Un detalle también muy importante es que cuando estamos arreglando, acomodando los cables, el conector con el cable no esté tenso, ¿vale? Esta tensión en el cable es una tensión permanente que vamos a tener sobre la caja de conexiones, por ejemplo, y esa tensión permanente, con el paso del tiempo, puede acabar provocando que la caja de conexiones se acabe desenganchando del módulo, y eso es algo que no deseamos. Es decir, tenemos que asegurarnos de que los cables, perdona, tengan cierta holgura, ¿vale? Tienen que quedar con cierto margen y evitar ese tipo de tensiones. Y obviamente no nos podríamos olvidar del mantenimiento. Es súper importante que mantengamos nuestro sistema limpio, porque si tenemos suciedad, pues primero, la suciedad va a acabar afectando la producción de energía y segundo, que si tenemos suciedades del tipo excrementos, etcétera, etcétera, esto va a acabar afectando, quemando la superficie del módulo que tiene un tratamiento se llama tratamiento antirreflexivo, que lo que hace es aumentar la eficiencia del módulo. Entonces, según el material que tengamos sobre el módulo, este material puede atacar ese tratamiento, con lo cual tenemos que asegurarnos de que el sistema está, dentro de lo posible, lo más limpio posible. La frecuencia
con la que vamos a limpiar nuestro sistema va a depender mucho, pues, primero, dónde está instalado este proyecto, si está en el suelo, si está en la cubierta. Si es un entorno donde hay mucha polución. Por ejemplo, no es lo mismo tener un sistema al lado de una carretera, ¿vale? Las carreteras se suelen ensuciar bastante los módulos con restos de los humos de los vehículos, o no va a ser lo mismo tener un sistema en una zona de desierto donde podríamos tener bastante polvo, o no va a ser lo mismo tener un sistema en una zona donde tenemos mucho pasto, que ahí vamos a tener menos polvo. No va a ser lo mismo tener un sistema en una localización que llueve más o que llueve menos. Por lo cual, la cantidad de veces que vamos a tener que hacer un mantenimiento en nuestro sistema va a depender directamente de dónde vamos a tener este sistema instalado. Aquí tenemos dos casos que tenemos que evitar. Primero, en la imagen de la derecha tenemos los clásicos excrementos de pájaro. El excremento de un pájaro es extremadamente corrosivo, no solo para los módulos, sino también, por ejemplo, para los vehículos. No sé si ya os habéis quejado que hay veces que los vehículos tienen la pintura quemada, y muchas veces por culpa de este tipo de excrementos. Entonces es importante que evitemos o que limpiemos con cierta frecuencia para que el módulo nos afecte y tengamos la producción al máximo de nuestro sistema. Y segundo, aquí en la imagen de la izquierda podemos ver cómo un árbol ha crecido, o el árbol siempre estuvo allá, y este árbol está haciendo una sombra casi que permanente sobre nuestro sistema fotovoltaico. Aquí tenemos dos opciones: o bien cogemos el sistema fotovoltaico y lo retiramos y lo ponemos más lejos del árbol, lo que no sería muy recomendable, primero porque el árbol posiblemente va a continuar creciendo, ¿vale? Y volvería a hacer sombra, y segundo porque seguramente esto es una cubierta y tenemos el espacio bastante limitado. Entonces, ¿la solución cuál sería? Pues cortar este árbol no podemos, lo vamos a tener que replantar. Ya que trabajamos con energía solar fotovoltaica, no podemos cortar árboles, lo que debemos hacer es replantarlos, ¿vale? Pero sea como sea, estas sombras se tienen que evitar a toda costa. Y finalmente aquí he añadido una sección especial de fotos que vamos recibiendo de los grupos de WhatsApp, principalmente de clientes que se inventan cosas que sinceramente no se pueden hacer, y cosas que a veces te cuestionas como una persona que acaba trabajando con energía solar. Aquí tenemos, yo creo que este es el caso más loco que he visto en los últimos años. Aquí teníamos un cliente que tenía unas salidas de agua, ¿vale? ¿En dónde iban a ir los módulos? Entonces, ¿cuál fue la solución que el cliente o que el instalador encontró? Pues básicamente hacer agujeros sobre el módulo y hacer las salidas de las tuberías. Obviamente, esto no se puede hacer, este módulo ya está completamente inutilizado y es bastante peligroso hacer esto, ¿vale? Un detalle importante: no se pueden alterar las características constructivas del módulo, ¿vale? No se pueden hacer agujeros en el vidrio, obviamente, pero tampoco se pueden hacer agujeros en el marco de aluminio, ¿vale? Los módulos ya tienen los agujeros necesarios para hacer cualquier tipo de instalación. Entonces, no hace falta que hagamos nada sobre el módulo. Aquí tenemos otro caso de un cliente a la izquierda que decidió ahorrarse unos pesos en estructura fotovoltaica y colocó unas arandelas, ¿vale? Las arandelas en este caso no eran inoxidables, con lo cual esta arandela está completamente oxidada, y no quiero saber lo que va a pasar con este sistema cuando haya una tormenta, ¿vale? Aquí os quiero enfatizar una vez más que es súper importante que trabajemos siempre con fabricantes de primera calidad del sector de fotovoltaica, y que evitemos trabajar inventándonos con estas soluciones caseras. Aquí otro caso, tenemos pues un instalador que le estaba faltando cable y decidió pues hacer un apaño, una enmienda. No os lo aconsejamos, ¿vale? Porque ese tipo el cable, primero, muy posiblemente está en el exterior, ¿vale? Con lo cual va a estar sufriendo las inclemencias del tiempo, lluvia, sol, rayos UV, UV.
perdón, a rayos ultravioletas. Entonces, esto va a acabar afectando pues, a la protección que le pongamos y este tipo de conexión no es lo ideal. Con lo cual, os aconsejamos que siempre intentéis colocar distancias, en las distancias largas, un único cable, un único tramo de cable para evitar hacer este tipo de conexiones. Y siempre que posible, si tenemos que hacer algún empalme, hacerlo con algún conector que va a dejar la conexión mucho más segura y por mucho más tiempo. Aquí en la imagen, ya así para acabar con instalaciones, hemos visto lo que no se debe hacer. Aquí tenemos instalaciones bonitas, como los canales solar, de cosas que sí se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer las cosas. Aquí, por ejemplo, tendríamos un sistema, una planta de 16 megas en China, un sistema completamente flotante, ¿vale? Módulos Canadian Solar son módulos vidrio-vidrio. Aquí a la derecha tendríamos módulos en entorno de desierto, 30 megas instalados. Aquí a izquierda serían 30 megas y a derecha 108 megas de proyectos en suelo y con tracker, ¿vale? En fin, como podéis ver, el portfolio de productos de Canadian Solar es bastante extenso y es un portfolio de productos que se consigue adaptar a pues, las diferentes demandas que podáis tener, ya sean proyectos industriales, ya sean proyectos sobre cubierta, ya sean proyectos sobre suelo, proyectos con tracker, etcétera, etcétera. Y con esto acabaría la presentación de hoy. Perdonad si me he extendido un poco más de lo necesario. Os dejo ahora con el turno de preguntas. No sé si tenemos algún punto que tengamos que aclarar. Os dejo también mi dirección de email. Y esta presentación que acabamos de pasar la voy a compartir con el equipo de Mistelec para que ellos lo puedan compartir con vosotros. Y pues nada, turno abierto de preguntas. Hola, buen día. Disculpa, una pregunta con respecto al mantenimiento. Además de la limpieza y el reapriete de las conexiones mecánicas, ¿qué otro servicio se le puede dar? Así a nivel general de sistemas fotovoltaicos, yo os aconsejaría, primero, a nivel de módulos, el tema de limpieza. Segundo, una inspección visual del estado de todas las conexiones. Tercero, a nivel de cajas de conexiones, de combiners o Steambox, verificar que están todos los dispositivos de seguridad en un buen estado, por ejemplo, que están todos los fusibles bien, que están todos los aprietes bien, que está la llave seccionadora que está bien. Para ese tipo de tareas se pueden utilizar, por ejemplo, cámaras termográficas que nos van a enseñar los puntos calientes que podamos tener en una caja de conexiones, por ejemplo, y nos va a ayudar a identificar en qué puntos tenemos que cambiar tal vez algún cableado, apretar los terminales, etcétera, etcétera. Después, a nivel de inversor fotovoltaico, también verificar el estado de las conexiones y si es un inversor que trabaja con ventiladores, verificar cuál es el estado de los ventiladores, están completamente operativos. Si el inversor tiene disipadores de calor, pues que estén los disipadores limpios, etcétera, etcétera. Esto va al final va a acabar ayudando al mejor funcionamiento del sistema fotovoltaico. Ok, gracias. Tony, hola. Hola. Oye, hay 3 preguntas de las que están escritas. Si quieres te las voy diciendo para que tú vayas contestando. Una es de Luis Soto y él pregunta ¿por qué son medias celdas? Bueno, pues como os decía en la presentación, la corriente que se produce en una célula fotovoltaica es directamente a la superficie de la célula, con lo cual si dividimos la célula por la mitad, estamos dividiendo la corriente también por la mitad, ¿vale? Como os decía antes, la corriente tiene un efecto directo con la producción de calor en el módulo fotovoltaico, con lo cual si estamos reduciendo la corriente que se genera por la mitad, internamente lo que estamos haciendo es disminuir, entre otras cosas, las pérdidas internas por temperatura, con lo cual conseguimos aumentar la eficiencia y la potencia de nuestro módulo fotovoltaico, que básicamente sería todas las ventajas en relación a performance de los módulos Hub Cell. Va, muchas gracias, Tony. Hay otra pregunta que básicamente pide que expliques
el efecto del albedo en la eficiencia de los paneles bifaciales, cómo se calcula esta ganancia de potencia o de generación de energía. Pues sinceramente no he tratado en esta presentación de los modos bifaciales porque no me ha parecido el momento, pero es una tecnología. La tecnología bifacial es una tecnología que se está empezando a aplicar bastante, principalmente en proyectos de gran escala, en proyectos de suelo, principalmente con tracker, ¿vale? Donde la ventaja, el beneficio que tenemos es la ganancia de energía eléctrica gracias a la producción por la parte trasera. Es decir, es un módulo que consigue producir energía por la parte delantera y por la parte trasera. Como sabéis, los sistemas fotovoltaicos producen energía gracias a 3 tipos de radiación. Primero, la radiación directa, que sería la radiación que viene directamente del Sol, la difusa, que es la energía, la radiación que viene de la atmósfera, por ejemplo, de las nubes, y después tenemos el albedo. El albedo es la radiación que se refleja de los cuerpos terrestres, ¿vale? Con lo cual, si tenemos un entorno con un albedo muy bueno, es decir, con un ambiente que tiene un alto índice de reflexión, esto se va a acabar traduciendo a que el módulo va a acabar absorbiendo más energía, ¿vale? Por ejemplo, un entorno muy poco reflexivo sería un entorno en el que tenemos mucho asfalto. ¿Por qué? Porque el asfalto es un cuerpo negro que no refleja casi la radiación. En contrapartida, lo que tenemos es la nieve. La nieve es un elemento que es extremadamente reflexivo y que prácticamente refleja el 100% o el 90% de la radiación que recibe, ¿vale? Con lo cual, en un sistema, en un entorno de nieve, vamos a tener un albedo mucho mejor que en un entorno con asfalto, ¿vale? Y esto supone un desafío muy importante a la hora de desarrollar sistemas fotovoltaicos con módulos bifaciales. ¿Por qué? Porque el albedo es una cuestión que es fundamental y que además es dinámica. Es decir, es muy posible que a lo largo de un mismo año tengamos diferentes albedos. Y esto, para ser súper honesto con vosotros, ha supuesto un desafío a nivel de ingeniería dentro del sector. Hoy en día existen algunas herramientas de simulación. Yo creo que la más desarrollada y la más exacta hasta el momento sería la tecnología, el software de PVSys, que tiene un módulo específico para simulación con bifaciales, en el cual nosotros introducimos una serie de parámetros, entre ellos el albedo, y nos da un retorno indicando cuál es la ganancia de energía que vamos a tener en nuestro sistema, ¿vale? Para que tengáis una noción de cuánto podemos llegar a tener de ganancia en un sistema bifacial, si por ejemplo estamos hablando de un entorno con nieve, estaríamos hablando de ganancias de un 30% respecto a tecnología monofacial. Si estamos hablando de un entorno con asfalto, estaríamos hablando de ganancias de en torno a un 5%. Si hablamos de un punto de equilibrio entre lo blanco y lo negro, por decirlo de una forma, en un proyecto, por ejemplo, con mucha tierra o con pasto, pues tenemos ganancias aproximadamente del 10%. Es decir, tenemos una ganancia interesante respecto a la tecnología monofacial. Pero, importante, este tipo de tecnología es muy útil para sistemas de suelo y no es recomendable, o no tiene mucho sentido, mejor dicho, en sistemas de cubierta. Va, perfecto, muchas gracias. ¿Hay otra acerca de la diferencia de eficiencia entre el poli y el mono? Históricamente, en el pasado, cuando estábamos trabajando con tecnología poliestándar y monoestándar, el coeficiente de temperatura del policristalino era mejor que el coeficiente de temperatura del monocristalino, ¿vale? Pero con la introducción de la tecnología PERC y con la tecnología Hub-Cell, esta diferencia entre policristalino y monocristalino se ha reducido y, de hecho, el coeficiente de temperatura de los módulos monocristalinos incluso supera en poco a los policristalinos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con la evolución tecnológica de las células fotovoltaicas, los monocristalinos han mejorado su coeficiente de temperatura, igualando o superando inclusive a veces la eficiencia del coeficiente de temperatura de los módulos policristalinos.
Ya quedó la última, Tony. Nos pregunta Adrián García que si los módulos con tecnología half cell, media celda, pueden ser compatibles con optimizadores. Sí, sí que pueden ser compatibles con optimizadores. De hecho, cualquier tipo de módulo es compatible con optimizadores. La tecnología half cell, por decirlo de alguna forma, es una tecnología que es interna, ¿vale? Es decir, es una cuestión del circuito interno del módulo fotovoltaico, ¿vale? La entrada y la salida del módulo, es decir, el polo positivo y el polo negativo, se mantienen igual a los módulos estándar, con lo cual, aunque internamente tengamos dos subcircuitos, la entrada y la salida acaban comportándose como si fuera un único circuito, ¿vale? Entonces, si antes teníamos, por ejemplo, 20 voltios y 9 amperios con tecnología estándar, con tecnología half cell vamos a continuar con los 40 voltios y con los 9 amperios la tecnología half cell, con lo cual los optimizadores o los microinversores son perfectamente compatibles con este tipo de tecnología. Lo que sí que no vamos a tener, por ejemplo, es que un optimizador va a conseguir ver o mejorar el 50% del módulo simplemente por colocar el optimizador. Es decir, el optimizador continuará considerando el módulo como un único, no como dos subcircuitos. No sé si esta parte queda un poco clara. Creo que sí, Tony. No sé si alguien más tiene otra pregunta o tú quieres agregar algo más. Por mi parte no. No, por mi parte ya estoy listo. Como os decía antes, agradeceros a todos la participación, asistir a esta presentación de Canadian Solar, agradecer una vez más la invitación de Mistelec. Os dejo mi email personal por si os ha quedado alguna duda. Como decía antes, vamos a compartir esta presentación con Mistelec y Mistelec os hará llegar a todos vosotros y espero que la próxima vez volvamos a encontrarnos por aquí. Muchas gracias. Gracias, Tony. Creo que eso sería todo. Gracias a todos. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Sara, por por su plática. Estuvo muy interesante. A todos los participantes les haremos llegar la presentación por parte de Mistelec. Les recuerdo, tenemos cualquier duda o comentario o alguna cotización, favor de escribirnos un correo a solar@mistelec.com o a estos teléfonos. Igualmente tenemos personal capacitado en cada una de nuestras sucursales, León, Querétaro, Chihuahua, Ciudad Juárez, para cualquier cosa que necesiten. Juan Palacios, gerente de Solar Ingeniería de Grupo Mistelec, a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y muy buenos días. Gracias. Gracias a todos por invitarnos. Gracias. Gracias, hasta luego.